La visión del anticristo, una interpretación de la profecía de Daniel. ¿Están ya apareciendo las 10 naciones de los últimos tiempos? Imagina esto, países uniendo fuerzas, poderes, emergiendo en todas partes del mundo, y antiguas profecías tomando forma ante nuestros ojos. Es posible que estemos viviendo el tiempo predicho en el libro de Daniel, donde se habla de las 10 naciones. Estamos más cerca del fin de los tiempos de lo que pensamos. Lo que descubriremos podría asustarte, haciéndote ver las noticias desde una perspectiva completamente diferente. Al abordar la segunda mitad de Daniel, nos adentramos en una sección distinta de este libro. Pasamos de reflexionar sobre hechos pasados a discutir eventos futuros. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad para revelarnos lo que está por venir. Otros pueden tratar de adivinar o interpretar señales, pero solo Dios puede hablarnos de manera clara y precisa acerca de lo que sucederá. Daniel se encontraba en su lecho cuando tuvo un sueño. En este sueño, Dios le ofreció una visión esclarecedora sobre el futuro. Algo tan crucial fue revelado que, incluso al despertar, Daniel lo vio de nuevo en una visión. En la Biblia, la palabra visión se refiere a una revelación que recibimos estando despiertos, mientras que el sueño hace referencia a lo que experimentamos dormidos. Ambos pueden provenir del Espíritu Santo. En el libro de Joel 2:28 se dice: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el pueblo. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones». Estas imágenes que se nos presentan en nuestra mente son una forma en que Dios nos comunica su mensaje. En el caso de Daniel, Dios retiró el velo que oculta el futuro. Quizá lo hizo en un sueño porque, estando despierto, Daniel podría haber cuestionado o intentado modificar lo que veía. En los sueños, aceptamos lo inusual como parte de la realidad, ¿verdad? Podemos hablar con personas en los sueños y hacerles preguntas, como hizo Daniel. Él interpeló a un ángel en su visión para entender el significado de lo que veía, y el ángel le explicó el mensaje. Al despertar, Daniel conservó la imagen de la visión tan vívida como cuando estaba soñando. Rápidamente tomó algo para escribir, su diario, y anotó todo lo que había visto. Así es como llegó hasta nosotros esta parte de la palabra de Dios. Está escrita para nuestra enseñanza y reflexión. Ahora, observemos juntos el contenido de este sueño y su significado. El capítulo en cuestión se divide claramente en 7 secciones. Estas 7 características pueden agruparse en 4 y 3 partes, facilitando su comprensión. Al profundizar, veremos cómo el sueño toma un giro radical. Daniel observa 3 figuras humanas, un anciano de días, un joven conocido como el Hijo del Hombre y un grupo de individuos llamados los Santos del Altísimo. En la primera parte del sueño, Daniel contempla animales y en la segunda observa a seres humanos. Sin embargo, deberemos analizar estas figuras con mayor detenimiento más adelante. Las 2 partes del sueño son muy distintas. Por ejemplo, los animales de la primera sección emergen del mar, un simbolismo que aparece frecuentemente en la Escritura como representación de naciones y pueblos. Apocalipsis 13:1. En la segunda parte del sueño, los humanos se encuentran rodeados de nubes y el enfoque se desplaza hacia el cielo, no hacia el mar. Algo parece descender del firmamento, mientras que en la primera parte surgen criaturas monstruosas. En la segunda aparece algo majestuoso y celestial. Los 4 animales en la visión son aterradores y poderosos. Atacan a otros y causan destrucción. Cada uno parece causar estragos y luego se desvanece, hasta que el 4.º animal aparece, el más temible de todos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. De esta manera, la primera parte del sueño genera una sensación de miedo y amenaza, mientras que la segunda parte transmite una sensación de consuelo y esperanza. A pesar de que el sueño es perturbador, Daniel experimenta algo de alivio, pues sabe que aunque la oscuridad y el temor son parte de la experiencia, el sueño concluirá con algo positivo o sagrado. En total, el sueño se divide en 7 elementos, 4 criaturas y 3 figuras humanas. Ahora, nos corresponde interpretar lo que significa este sueño. Al principio, Daniel no comprendió su visión y necesitó consultar a alguien para que se la explicara. Comencemos por los 4 animales temibles y lo que representan. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Nosotros, al tener la Biblia completa, contamos con una ventaja sobre Daniel. En el libro de Apocalipsis, que también se llama Revelación, que significa descubrir o revelar, hallamos información crucial sobre la visión de Daniel, especialmente acerca del cuarto animal. En los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis se proporcionan detalles que nos ayudan a entender mejor este enigma. La Escritura misma proporciona claves para interpretar estos símbolos. Cuanto más estudio la Biblia, más me doy cuenta de que se explica a sí misma. No siempre es necesario recurrir a otros textos para entenderla plenamente. El Antiguo Testamento arroja luz sobre el Nuevo Testamento y viceversa. El libro de Apocalipsis ofrece una explicación más profunda de la visión de Daniel, y ambos textos están estrechamente relacionados. Analicemos los animales en el sueño de Daniel. El ángel le revela a Daniel que los animales representan imperios y gobiernos. No es raro que los imperios utilicen símbolos de animales fantásticos para representarse a sí mismos. Por ejemplo, el unicornio, aunque no exista, es un símbolo que ha sido asociado con el Imperio Británico, junto con el león. En las puertas de Ishtar en Babilonia se encuentran imágenes de criaturas híbridas con la cabeza de un gato, el cuerpo de un león y las alas de un ángel. De manera similar, estos 4 animales extraños en la visión de Daniel, compuestos por partes de diferentes criaturas, simbolizan grandes imperios y autoridades terrenales. Este tipo de símbolos tiene un profundo respaldo en las Escrituras, como también se menciona en Apocalipsis 13, donde las bestias representan diferentes potencias mundiales que surgen en los últimos tiempos. En la visión, el mar se representa como un océano tempestuoso, agitado por vientos que soplan desde todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. La Biblia describe estos vientos como los 4 vientos que arrastran el mar, generando una gran tormenta. Este simbolismo refleja cómo ha sido la historia humana, caracterizada por constantes cambios,
conflictos y movimientos impredecibles. La gente y las naciones están en constante transformación y el mapa del mundo cambia tan rápidamente como el clima. Al igual que en los mapas que se actualizan constantemente debido a la alteración de fronteras, el mundo en el que vivimos también está en un constante estado de cambio. La tormenta del mar, en esta visión, simboliza el caos y la inestabilidad, de donde emergen las cuatro criaturas. Sin embargo, ¿qué representan estos vientos? Aunque la Biblia no lo menciona directamente, una posible interpretación es que estos vientos podrían simbolizar influencias espirituales malignas que afectan la historia de la humanidad. En las Escrituras, la palabra viento es utilizada de manera similar a espíritu o aire, lo que sugiere que estos vientos podrían ser fuerzas espirituales que traen destrucción y caos al mundo. Estas fuerzas malvadas generan conflictos, guerras y crueldades, y de este desorden surgen las cuatro bestias que Daniel observa. Ahora bien, ¿quiénes son estas bestias y qué imperios representan? Existe una interpretación tradicional que sostiene que los cuatro animales del capítulo 7 de Daniel se refieren a los mismos imperios que se mencionan en el capítulo 2, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Esta interpretación ha sido ampliamente aceptada, ya que la estatua que Nabucodonosor soñó en su visión, capítulo 2, también presenta cuatro partes que corresponden a estos imperios: la cabeza de oro, Babilonia; el pecho y brazos de plata, Persia; el vientre y muslos de bronce, Grecia; y las piernas de hierro, Roma. Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con esta interpretación y quiero explicar por qué. Primero, la historia de estos cuatro imperios no se ajusta a las características de las bestias descritas en el sueño. Por ejemplo, el Imperio Romano nunca tuvo 10 gobernadores a la vez, lo cual es una característica clave de la cuarta bestia. Además, el Imperio Romano no comenzó con 4 líderes, sino con uno solo, Alejandro Magno, mientras que la bestia en la visión tiene 4 cabezas desde el principio, lo cual es una diferencia significativa. En segundo lugar, Persia y Grecia ya son mencionadas específicamente en el capítulo 8, donde Persia se representa como un carnero y Grecia como un chivo. Si estas naciones se describen de esta manera en otro capítulo, no tendría sentido que aparecieran nuevamente con otros símbolos aquí. La tercera razón es aún más fuerte. El ángel le dice a Daniel que las 4 bestias representan imperios que surgirán en el futuro. Sin embargo, cuando Daniel tuvo este sueño, Babilonia ya existía como imperio, por lo que no podría ser una de las bestias que Daniel vio. Finalmente, el argumento más fuerte proviene del capítulo 12, donde se menciona que los primeros 3 imperios, aunque pierdan su poder para gobernar el mundo, seguirán existiendo incluso después de que el cuarto imperio haya desaparecido. Esto implica que los primeros 3 imperios no pueden ser Babilonia, Persia, Grecia y Roma, ya que estos imperios no perduraron en la forma en que se describe en la visión. Ahora, centrémonos en la cuarta bestia, ya que es la más fácil de identificar y la que tiene más importancia en el sueño. De hecho, la Biblia dedica 21 versos a esta bestia, mientras que solo 3 versículos se refieren a las otras 3. Esto indica que el mensaje principal de la visión se centra en esta cuarta bestia. Esta cuarta bestia representa el último imperio mundial de la historia humana. Según la visión, este imperio será gobernado por 10 reyes, como se describe en el sueño de Daniel. ¿Te suena familiar? El libro de Apocalipsis también habla de este último imperio y menciona que esta bestia tendrá características de los 3 primeros imperios. Su boca será como la de un león, su cuerpo será como el de un leopardo, y sus pies serán como los de un águila.
Esto indica que el último imperio incorporará rasgos de Babilonia, Persia y Grecia y tendrá un poder formidable. Además, Apocalipsis nos dice que de estos 10 reyes, uno se destacará por ser el más fuerte y ejercerá un control absoluto. Esto revela que el último imperio será un sistema de gobernanza global bajo la influencia de estos 10 reyes, y uno de ellos se elevará por encima de los demás. Este líder será el dictador del último imperio mundial. En el libro de Apocalipsis se le conoce como el Anticristo, y su nombre no solo significa en contra de Cristo, sino también en lugar de Cristo. El Anticristo se presentará como el líder mundial definitivo, reemplazando a Cristo y asumiendo un poder absoluto sobre todas las naciones. La Biblia nos advierte que un día habrá un líder que gobernará el mundo entero, convirtiéndose en la figura central del fin de la historia humana. Este líder ascenderá al poder mediante métodos despiadados, utilizando la violencia y la crueldad para eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Es por esto que la cuarta bestia del sueño de Daniel se describe con dientes de hierro y uñas de bronce. Simboliza su naturaleza destructiva y su implacable poder. Cuando esta figura aparezca en la historia, lo reconoceremos por las características descritas en las Escrituras. Según la profecía, al final de los tiempos habrá un imperio global con 10 reyes. De estos 10 líderes, 3 perderán su poder y serán eliminados del escenario mundial, dejando espacio para que un pequeño líder, conocido como el Pequeño Cuerno, surja. Este líder tomará el control de los otros 7, convirtiéndose en el dictador mundial. Cuando esto ocurra, sabremos que estamos en la fase final de la historia humana. Este pequeño cuerno es descrito como un hombre malvado que ejercerá control absoluto sobre el mundo. Se le atribuye una gran oratoria y poder de persuasión, utilizando los medios de comunicación como la radio y la televisión para consolidar su dominio. La Biblia dice que intentará cambiar las leyes, los tiempos y los días, e incluso eliminará la semana de 7 días, lo que recuerda los intentos de la Revolución Francesa de reemplazarla por una semana de 10 días. Esta figura tratará de imponer sus propias leyes en lugar de las de Cristo, modificando completamente las normas que nos enseñan a vivir con amor y justicia. Durante este periodo, los cristianos sufrirán una gran persecución. La Biblia describe este tiempo de sufrimiento como breve, limitándose a 3 años y medio o 42 meses, un periodo que aparece repetidamente en el libro de Apocalipsis. Dios promete que esos días estarán acortados, ya que el sufrimiento será intenso pero limitado en duración. Este periodo de 3 años y medio es conocido como la Gran Tribulación, un tiempo de sufrimiento y prueba para el pueblo de Dios. Apocalipsis también menciona que durante este tiempo las personas necesitarán un número especial para poder comprar y vender, un sistema de control global que probablemente esté relacionado con una marca o cuenta digital. Los santos de Dios rechazarán este número, lo que les dificultará la vida, pero permanecerán fieles a sus convicciones. Este es el último monstruo de los que Daniel profetizó. Apocalipsis amplía la visión de Daniel, dando detalles adicionales sobre el Anticristo y su imperio. Esta figura representa el culmen del poder de Satanás en la historia humana, quien establecerá un dictador que gobernará el mundo entero. Personalmente, espero que nosotros y nuestros hijos no tengamos que vivir para ver este tiempo, pero los signos indican que podríamos estar más cerca de este escenario de lo que imaginamos. Por ello, es crucial orar y prepararnos espiritualmente. No sabemos aún de qué país o líder provendrá el Anticristo, y muchos intentan especular sobre su identidad, señalando a líderes mundiales y proclamando: «Este es él».
Sin embargo, como dijo el apóstol Juan, ya hay muchos anticristos en el mundo, pero el gran no ha venido aún. Primera Juan 2:18. Muchos desean ser como Cristo, buscando ser adorados y ejercer un poder absoluto, pero el verdadero anticristo aún está por venir. En la actualidad, podemos ver señales de los pequeños anticristos, pero el verdadero aún está por venir. Cuando llegue, no será necesario explicarlo. Ya lo reconoceremos, pues sabremos que estamos viviendo en los tiempos finales, tal como se describe en las Escrituras. En cuanto a las otras tres bestias, estas representan tres grandes poderes mundiales que se alzarán antes del último imperio. Aunque perderán su poder, seguirán existiendo como naciones, aun cuando el último de los imperios aparezca, y sobrevivirán incluso después de su caída. ¿Quiénes podrían ser estas naciones? Para entenderlo, debemos seguir un principio bíblico. Las naciones y los imperios que aparecen en la Biblia tienen una relación directa con la Tierra Santa de Dios. Por eso, por ejemplo, China no está mencionada, ya que no ha tenido vínculo con Jerusalén ni con el pueblo de Dios. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. De la misma forma, América no se menciona explícitamente. Debemos centrarnos en aquellas naciones que han tenido una conexión directa con Jerusalén, Israel o la Tierra Santa. Imperios como Babilonia, Persia, Grecia y Roma se ajustan a este patrón, tal como se describe en el capítulo 2 de Daniel. Pero existen imperios modernos que podrían ser representados por estos símbolos. Lo que voy a compartir es mi opinión personal, aunque puede considerarse una especulación. Aún así, creo que merece la pena reflexionar sobre ello. ¿Qué imperio podría estar simbolizado por un león y tener vínculos con Jerusalén? Mi respuesta es el Imperio Británico. Desde 1917, cuando el general Allenby entró en Jerusalén, hasta 1948, cuando se retiraron de Palestina, Gran Bretaña fue responsable de la ciudad santa de Dios. Aunque no lo hayamos buscado, nuestra intervención en el Medio Oriente fue parte del plan de Dios. Sí, hicimos promesas contradictorias con los árabes y los judíos, lo que nos ha hecho perder la confianza de ambos grupos. A pesar de todo, estuvimos involucrados y eso nos coloca en la historia según el plan divino. Ahora bien, ¿cómo encajan las alas del águila? El león es considerado el rey de las bestias y el águila el rey de las aves. En esta visión, las alas del águila podrían representar a Estados Unidos. A lo largo de los años, América ha sido una fuerza que ha venido en nuestra ayuda. El mundo occidental de habla inglesa se ha unido bajo su influencia. Sin embargo, en la visión, el león y las alas se separan y empiezan a actuar de manera independiente. El león pierde sus alas. El Imperio Británico, que una vez fue vasto, ahora se reduce a una sola nación. Ya no somos una potencia mundial y debemos aceptar esta realidad. Hoy somos una nación común, tratada como cualquier otra. Algunos incluso nos llaman el león sin alas. Ya no somos una potencia temida. ¿Podría ser esto lo que la visión nos está mostrando? ¿Hemos identificado a la primera bestia? Si es así, pasemos a la siguiente. ¿Qué imperio podría estar representado por un pájaro? ¿Qué nación está cada vez más involucrada en el Medio Oriente, afectando a la gente de Dios? Para mí, la respuesta es clara: Rusia. El pájaro es un ser fuerte, aunque no especialmente inteligente, que ataca con gran fuerza.
Un detalle interesante en el texto hebreo es que el pájaro se describe como levantado de un lado, extendiendo una palma en una dirección, pero con temor de extenderla en la otra. Este pasaje parece ajustarse perfectamente a la situación de Rusia, que lucha contra China, mientras mantiene sus intereses firmemente plantados. ¿Es esto correcto? Si la interpretación sobre el pájaro es válida, el siguiente paso será el ascenso de un nuevo imperio, representado por un ave con 4 gobernadores. En este momento, no identifico ninguna superpotencia global dirigida por 4 líderes que esté afectando significativamente al mundo. Sin embargo, si en un futuro próximo surge tal configuración, contando con la presencia dominante de 4 gobernantes, tendríamos una confirmación contundente de que estas teorías son acertadas. Por ello, recomiendo mantenerse vigilantes de las dinámicas en el Medio Oriente. El texto original hebreo implica que este dominio ejercerá una influencia considerable, manteniendo al mundo en una tensión constante. Además, este tercer reino presenta características aún no observadas en ningún otro estado o potencia actual. Recordando los 4 vientos de los que hablamos al inicio, que simbolizan direcciones específicas, es plausible pensar que los próximos líderes emergerán del sur o del oeste del territorio sagrado, desafiando el orden establecido y perpetuando esa tensión global. Si consideramos que el león simboliza al Imperio Británico, originario del oeste, y el águila a Rusia, del norte, los sucesores deberían surgir del sur o del oeste, consolidando su influencia en esos vectores y manteniendo la presión sobre las otras naciones. Esta es una interpretación personal, pero me parece más lógica que intentar encajar a las antiguas civilizaciones de Babilonia, Persia, Grecia y Roma en un molde que no se ajusta bien. Estoy convencido de que estamos observando los albores de los últimos 4 imperios globales que tendrán un impacto directo sobre Occidente. Cuando estos eventos se desplieguen, podremos determinar con precisión nuestra posición en la cronología histórica. La palabra divina nos proporciona todas las herramientas necesarias para comprender los tiempos actuales. Por eso, sigo alerta y en espera. Si los acontecimientos se desarrollan tal como lo describe la Biblia, entonces estaremos seguros de estar aproximándonos al clímax de la historia, ese instante crucial que Dios ha estado orquestando. Posiblemente estemos viviendo en el epicentro de estos acontecimientos. Los límites temporales podrían estar disolviéndose, pero ahora cambiemos el enfoque hacia algo más esperanzador y magnífico. Concentrémonos en lo que Daniel presenció en su visión. La narrativa transita de la tierra al cielo, tal como se relata en el libro del Apocalipsis. Un momento estás contemplando las tribulaciones terrenales y al siguiente te encuentras absorbiendo la perspectiva celestial. Cielo y tierra están intrínsecamente unidos. Dios nos observa desde lo alto, supervisando y juzgando nuestras acciones. Él determina nuestro futuro. Él permite que sucedan ciertos eventos y los guiará hacia su conclusión final. Aquí hay 3 aspectos clave a considerar. Primero, el anciano de los días. Este es el único contexto en la Biblia donde se representa a Dios con rasgos humanos, visualizado como un anciano sentado en un trono con ruedas. Sin embargo, su antigüedad no implica debilidad ni decadencia. Por el contrario, enfatiza su eterna presencia. Mientras las bestias emergen y desaparecen, mientras los imperios humanos se alzan y caen, la constancia de Dios permanece inalterable. ¡Qué magnífica visión! El anciano de los días. En un himno lo aclamamos como inmortal.
invisible, único Dios sabio. Él es el rey más antiguo de la tierra, lo que significa que su reinado es eterno. Estas bestias, estos poderes mundanos, no son más que efímeros actores en el escenario terrenal. Constantemente, Dios supervisa, gestiona y permite todo lo que sucede. Él conoce a la perfección sus planes futuros. La representación de Dios en este contexto es verdaderamente impresionante. Visualiza una serie de libros que Dios abre y examina. Estos libros son registros detallados de todas las acciones humanas en la tierra. Aunque no lleves un diario personal, Dios sí lleva un registro exhaustivo de cada día de tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez qué contiene ese registro celestial? ¿Acaso incluyes tus errores y faltas en tus anotaciones personales y tus momentos de ira? En realidad, plasmar estos detalles es una práctica recomendable. Al documentar estos aspectos, estás replicando lo que ya está inscrito en el libro celestial de tu vida. Dios revisa estos registros para determinar sus acciones respecto a la humanidad. Desde su trono, innumerables ángeles aguardan sus instrucciones, esperan la señal de Dios para descender a la tierra y ejecutar sus designios. Multitudes se congregan alrededor del trono, en espera. Del trono emanan ríos de fuego, una manifestación del juicio divino. Este fuego tiene una doble función: quema lo que es inútil y purifica lo valioso, como el oro. Así, el fuego que emana del trono representa el juicio de Dios. ¿Qué está sucediendo en este escenario? Te lo explicaré. Dios está evaluando el curso de la historia humana, leyendo los registros y determinando los eventos futuros. Dios observa a la cuarta bestia y consulta sus registros. Al emitir su mandato, sus ángeles actuarán en consecuencia. La siguiente figura que Daniel ve es joven, semejante a un hijo de hombre. Observemos esa expresión, hijo de hombre. No aparece en todas las traducciones, pero sí en el texto hebreo original. Este hijo de hombre es transportado por las nubes. Las nubes lo llevan ante el trono, donde el anciano de los días le confiere un trono. Posteriormente, este hijo de hombre es llevado de vuelta a la tierra por las nubes. Es una escena asombrosa. ¿Quién es este hijo de hombre? Es Jesucristo. Interesantemente, este fue el título que Jesús prefirió para referirse a sí mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús eligió llamarse así tan frecuentemente? Podría haberse denominado Hijo de Dios, pero en cambio se describía diciendo, por ejemplo, que el Hijo de Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y que el Hijo de Hombre sería entregado en manos de los hombres. ¿Por qué eligió este título? La respuesta se encuentra en el libro de Daniel. Prueba de ello se halla en el Evangelio de Lucas, donde Jesús se nombra Hijo de Hombre 27 veces. Durante su juicio ante Anás y Caifás, le preguntaron si era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Recuerdas su respuesta? Dijo, yo soy, que evoca el nombre divino. Y agregó que verían al Hijo de Hombre venir en las nubes del cielo, citando directamente de Daniel. No hay duda de esta referencia. El Hijo de Hombre es Jesucristo, contemplado aquí junto a Dios, el anciano de los días. A Jesús se le han entregado todos los reinos del mundo por voluntad divina. Avancemos un poco más en esta reflexión. Dios Padre confiere a Jesús los reinos del mundo, y Él se manifiesta entre nubes de gloria. Imagina nubes que deslumbran por su majestuosidad. Tal vez las hayas observado desde la ventana de un avión, apreciando su impresionante belleza. Cuando el sol ilumina estas nubes, parecen un trozo del cielo. El color predominante es el blanco, que simboliza pureza, y es el color de las vestiduras de Jesús, tan blancas como la nieve. El blanco, color celestial, es el tono de la grandeza divina.
El Hijo de Hombre llega entre estas nubes gloriosas y luminosas, pero lo asombroso de esto es que no retendrá el reino solo para sí. Lo compartirá con sus seguidores, los santos de lo alto. Daniel identifica tres figuras clave en esta visión. Un anciano que representa a Dios, un joven que simboliza a Jesús y un numeroso grupo que personifica a los santos del Altísimo. Es revelador que los santos del Altísimo, aquellos que creen en Jesús, algún día gobernarán el mundo junto a Él. ¿Puedes imaginar formar parte del gobierno en el reino de Dios? Cuando los reinos de este mundo se transformen en el reino de Cristo, Él compartirá su dominio con su pueblo y juntos gobernarán eternamente. Seguramente has oído decir en himnos que Él reinará eternamente, pero lo verdaderamente asombroso es que nosotros también reinaremos con Él indefinidamente, tal como lo declara la Biblia. Considera esto. Líderes como Hitler proclamaron que sus imperios durarían 1000 años, pero sucumbieron en menos de 20. En Daniel 7 se nos revela que los santos poseerán un reino que perdurará eternamente. 1000 años. Eso no es nada comparado con la eternidad. Deja que esta verdad resuene en tu corazón. El anciano de los días le dice al Hijo del Hombre, el reino es tuyo. Luego, el Hijo del Hombre le asegura a los santos, el reino es vuestro. En Cristo, todo nos pertenece. No cabe duda sobre esta sección de Daniel 7. Es una promesa que podemos atesorar. Este es el punto que deseo que consideres profundamente. Estoy completamente seguro respecto a la cuarta bestia y totalmente convencido de que reinaremos con él. Así interpretamos el sueño. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo esto me ayuda en mi vida diaria? Tal vez pienses que todo esto parece muy distante y confuso. Necesitas consuelo y ayuda práctica para tus días. Déjame asegurarte que he intentado ofrecerte la mejor ayuda posible, y ahora te explicaré por qué, empezando por dos razones fundamentales, ambas comenzando con la letra H. Primero, quiero que tengas la virtud cristiana de la esperanza. Frecuentemente pasamos por alto la importancia de la esperanza. Según la Biblia, la fe, la esperanza y el amor son las tres virtudes eternas. A menudo discutimos sobre la fe y, aún más, sobre el amor, pero rara vez nos detenemos a reflexionar sobre la esperanza. Sin embargo, la esperanza es fundamental en la vida cristiana. He intentado reforzar tu esperanza a lo largo de estas conversaciones. Es curioso, pero mientras muchos pueden expresar dudas o confusión, raramente escucharás a un cristiano decir que no sabe lo que el futuro le depara. Esto es porque un cristiano tiene esperanza. No decimos, no sé qué ocurrirá, sino sé lo que viene. Esta certeza nos permite apoyar a otros. Cuando alguien expresa incertidumbre, podemos ofrecerle consuelo con seguridad y preguntar, ¿te gustaría saber más? Explícales entonces que, eventualmente, todos los dictadores y reinos de este mundo desaparecerán. La civilización humana, tal como la conocemos, se transformará y en su lugar se establecerá el reino de Dios. Cristo regresará para reinar, y aquellos que creen en Él reinarán con Él. Esa es la esperanza que nos motiva. En la Biblia, la esperanza no es un deseo incierto, sino la confianza en lo que vendrá. A medida que profundizamos en los últimos capítulos de Daniel, deja que tu esperanza se fortalezca. En un mundo que parece perdido, podemos proclamar con confianza, nosotros sabemos el camino. La segunda razón por la que he estado compartiendo esto contigo es para que reflexiones sobre la santidad. Si vas a reinar junto a Jesús, es esencial que te prepares. Imagina que eres un príncipe o princesa destinado a gobernar. La posición que Dios te asignará en su reino dependerá de tu fidelidad actual. Si has sido fiel en lo poco, se te confiará más. Tu lugar en el reino celestial se determina por cómo vives hoy y cómo respondes a su gracia.
Los que albergan esta esperanza se purifican, como está escrito. Esto implica que debemos vivir ahora como quienes ya pertenecen a la realeza divina. Es vital actuar con la dignidad que corresponde a los hijos de Dios. Esto tiene aplicaciones prácticas. Jesús nos está preparando para ser un reino de príncipes para Dios, por lo que debemos vivir de manera valiente y prepararnos para las responsabilidades futuras. Pensar en el regreso de Jesús y su gloria debería inspirarnos a llevar vidas santas. Esto no es mera especulación. Afecta cómo manejas tu vida diaria, tus acciones, tu trabajo y cómo te comportas cada día. ¿No es acaso estimulante? La palabra de Dios nos ofrece una visión amplia de la historia y nos señala hacia dónde se dirige todo. Ahora te pregunta, ¿estás preparado? Si no lo estás, no importa cuánto digas creer, será difícil que otros confíen en ti. Pensarán, si esto es verdad, ¿por qué no se refleja en su vida? La esperanza cristiana no solo se centra en la vida futura, sino que también influye en cómo abordamos nuestros desafíos diarios. A diferencia de un optimismo superficial, la esperanza en la fe cristiana está arraigada en las promesas de Dios y en su fidelidad demostrada a lo largo de la historia bíblica. Esta esperanza no es pasiva, impulsa a los creyentes a actuar con justicia y a promover el bien en todas sus relaciones y actividades. En el contexto de la gobernanza divina, la Biblia a menudo utiliza la metáfora del reino para describir cómo la soberanía de Dios se manifiesta en la tierra. Este reino no es solo un dominio futuro, sino una realidad presente que se vive a través de las enseñanzas de Jesús. Los creyentes son llamados a ser embajadores de este reino, reflejando los valores del reino de los cielos aquí en la tierra. El concepto de purificación mencionado en las Escrituras implica un proceso continuo de santificación. Este proceso no es solo individual, sino comunitario, implicando a la Iglesia en su conjunto. La comunidad de fe es vista como un cuerpo que crece en santidad y amor, influenciando positivamente a la sociedad a su alrededor. La interacción entre la esperanza y la santidad puede verse como un ciclo virtuoso. La esperanza alimenta la santidad y vivir de manera santa refuerza la esperanza. Al vivir de manera que refleje las enseñanzas de Jesús, los creyentes fortalecen su convicción en las promesas divinas, lo que a su vez les motiva a seguir viviendo de manera justa y piadosa. La enseñanza de que los santos reinarán con Cristo se refleja en la parábola de los talentos, donde la fidelidad en las responsabilidades pequeñas conduce a una mayor responsabilidad. Este principio es un llamado a vivir con integridad y diligencia, sabiendo que nuestras acciones tienen significado eterno. La figura del anciano de los días en el libro de Daniel simboliza la eternidad y la sabiduría divina. Este personaje contrasta con las bestias del mismo libro, que representan imperios terrenales transitorios y a menudo corruptos. La enseñanza aquí es que el poder y la sabiduría humanos son efímeros, mientras que la autoridad de Dios es perpetua. En la teología cristiana, el concepto de reino es fundamental. Este no es solo un tema de esperanza futura, sino un llamado a actuar en el presente. El reino de Dios se entiende como algo que los creyentes deben tanto anticipar como ayudar a manifestar a través de sus acciones de amor y servicio. La doctrina de la segunda venida de Cristo está intrínsecamente conectada con la idea de juicio y renovación. Este evento no solo implica la culminación de la historia, sino también el establecimiento definitivo de la justicia y la paz. En este contexto, los creyentes son llamados a vivir como si ese día pudiera llegar en cualquier momento. La identidad del Hijo del Hombre como Jesucristo es central en la cristología.
Este título, que Jesús usaba frecuentemente, subraya su identificación con la humanidad al tiempo que afirma su divinidad. El uso de este título en los Evangelios resalta la misión redentora de Jesús y su solidaridad con el sufrimiento humano. Finalmente, la visión de un futuro gobernado por los principios del reino de Dios ofrece una fuerte crítica a los sistemas de poder terrenal. En un mundo a menudo marcado por la injusticia y la opresión, la promesa del gobierno divino representa una esperanza radical y un modelo alternativo de liderazgo basado en la justicia, la misericordia y la humildad. ¿Cómo se sintió Daniel al ver su ciudad natal bajo asedio? La atmósfera era tensa. El cielo se teñía de rojo y naranja, reflejando las llamas y el caos que se desataba en Jerusalén. El estruendo de los cascos de los caballos y los gritos de guerra de los babilonios anunciaban un cambio drástico en la vida de Daniel y su pueblo. La ciudad, que una vez se erigía orgullosa y fuerte, ahora temblaba ante el poder de Nabucodonosor. Daniel, un joven de nobleza, quizás incluso de linaje real, se encontraba entre la multitud, observando cómo su mundo se desmoronaba. La incertidumbre del futuro lo abrumaba, pero aún en medio del caos, su fe en Dios permanecía inquebrantable. Esta fe sería su guía y consuelo en los desafiantes días que estaban por venir. Daniel es un personaje muy importante en la Biblia. Mostró cómo su fuerza interior y su fe en Dios solo aumentarían incluso después de una catástrofe en su ciudad natal. ¿Qué podemos aprender de las experiencias de vida de Daniel en el mundo moderno? En el video de hoy aprenderás cómo la fe puede cambiarlo todo y especialmente tu realidad. Así que comparte este video con alguien que amas. Estoy seguro de que será bendecido con este increíble estudio que está por comenzar. La caída de Jerusalén no fue solo el comienzo del exilio para Daniel y su pueblo, sino también el inicio de una jornada de fe y prueba. A pesar de las cadenas físicas y emocionales que lo ataban, Daniel sabía que su espíritu debía permanecer libre, confiando en que Dios tenía un plan mayor para él y para todo Israel. La jornada hacia Babilonia fue tanto un viaje físico como espiritual para Daniel. Mientras caminaba hacia el desconocido, las preguntas sobre su destino llenaban su mente. ¿Cómo podría mantener su fe en una tierra extraña, rodeado de una cultura y creencias que contradecían todo lo que conocía? En Babilonia, Daniel y sus compañeros judíos fueron recibidos no como prisioneros comunes, sino como futuros servidores en la corte del rey. Esta distinción, aunque honorable, presentaba un nuevo conjunto de desafíos. La presión de asimilarse a la cultura babilónica era alta, pero Daniel estaba decidido a permanecer fiel a sus raíces y a su Dios, sin importar las circunstancias. La selección de Daniel para un programa de 3 años, destinado a enseñarle la lengua y literatura de los caldeos, marcó el comienzo de su transformación de prisionero a consejero real. Aunque este honor representaba una oportunidad para influir en la corte babilónica, también era una prueba constante de su fe y compromiso con Dios. Al llegar a Babilonia, Daniel se encontró en el corazón de un imperio que se enorgullecía de su esplendor y poder. Las imponentes estructuras, jardines colgantes y el río Éufrates creaban un escenario impresionante, pero también un recordatorio constante de su cautiverio. Sin embargo, en este entorno extranjero, Daniel encontró una manera de hacer brillar su luz. Fue seleccionado, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para ser entrenados en el servicio del rey. Este nuevo capítulo en sus vidas requería adaptación y sabiduría, desafiándolos a encontrar un equilibrio entre mantener su identidad judía y navegar por las expectativas de su cautiverio babilónico. La educación en Babilonia era rigurosa, enfocada no solo en el aprendizaje de la lengua y la literatura caldea,
sino también en la inmersión en la cultura y las prácticas paganas. A pesar de estos desafíos, Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes en su fe, demostrando que era posible conservar sus creencias y valores incluso en las circunstancias más difíciles. La selección de Daniel y sus amigos para el servicio del rey representó tanto un honor como un desafío formidable. Era una clara señal de su excepcionalidad y el comienzo de su inserción en la política y la cultura de un imperio que dominaba el mundo conocido. La preparación para servir directamente al rey Nabucodonosor requería no solo el dominio del idioma y la literatura caldea, sino también la adaptación a las complejas etiquetas y las intrigas de la corte babilónica. Este entorno era un campo minado para jóvenes fieles a las leyes y tradiciones judías. A pesar de los desafíos, Daniel y sus amigos vieron esta selección como una oportunidad para demostrar la superioridad de su fe y sus prácticas dietéticas sobre las costumbres paganas. Su rechazo a consumir los alimentos de la mesa real, que podrían haber sido ofrecidos a ídolos o ser inaceptables según las leyes judías, fue un acto de fidelidad a sus creencias, a pesar de los riesgos que implicaba para su posición y potencialmente para sus vidas. El valor de Daniel y sus amigos al mantenerse firmes en su fe bajo circunstancias tan desafiantes no pasó desapercibido. Su integridad, combinada con su excepcional sabiduría e inteligencia, no solo les ganó el favor del rey, sino que también estableció un precedente para cómo Dios puede elevar y usar a sus fieles, incluso en los entornos más hostiles. Este fue el primer paso en el ascenso de Daniel a una posición de influencia y poder dentro del imperio babilónico. El mayor desafío para Daniel y sus amigos no fue simplemente vivir en una tierra extranjera, sino mantener su identidad y fe en un entorno que buscaba asimilarlos completamente. Babilonia era un crisol de culturas y religiones, donde la presión para conformarse era intensa. Sin embargo, Daniel y sus compañeros demostraron que era posible vivir en el mundo sin ser parte de él. La determinación de Daniel de seguir las leyes dietéticas judías, rechazando la comida y el vino de la mesa del rey, fue un acto simbólico y práctico de resistencia contra la asimilación. Este no fue solo un desafío logístico, sino también espiritual, pues puso a prueba su fe en que Dios cuidaría de ellos incluso cuando rechazaran las provisiones superiores del rey. La fidelidad de Daniel a sus principios y su Dios no solo preservó su identidad judía, sino que también se convirtió en un poderoso testimonio de la soberanía y provisión de Dios. A través de Daniel y sus amigos, Dios mostró a Babilonia y a todas las naciones que su poder y su protección superan las riquezas y la sabiduría del mundo. Esta temprana prueba de fe preparó el camino para los desafíos aún mayores que enfrentarían, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la fidelidad inquebrantable a Dios. El verdadero desafío para Daniel y sus amigos se presentó casi de inmediato, al enfrentarse a la comida de la mesa real. Este momento fue crítico, ya que la dieta impuesta era contraria a las leyes judías que seguían. La decisión de rechazar estos alimentos no fue trivial. Significaba desafiar la autoridad del rey y arriesgar su propia vida. Pero para ellos, su fidelidad a Dios era más importante que su seguridad personal o su posición en la corte. Daniel, mostrando su característica sabiduría y diplomacia, propuso una alternativa. Un periodo de prueba de 10 días durante el cual solo consumirían vegetales y agua. Este acto no solo era una muestra de su fe inquebrantable, sino también una forma de demostrar que su Dios les proporcionaría todo lo necesario para prosperar, incluso bajo restricciones dietéticas aparentemente desfavorables. Al final del periodo de prueba, Daniel y sus amigos lucían más saludables que aquellos que habían consumido la comida del rey.
Este resultado sorprendente fue una clara demostración del poder y la providencia de Dios, y estableció a Daniel y sus amigos como figuras respetadas dentro de la corte, incluso en su posición subordinada como cautivos. Uno de los momentos más definitorios en la vida de Daniel fue su interpretación del sueño perturbador del rey Nabucodonosor. Este sueño, que había dejado al rey inquieto y temeroso, era un misterio para todos los sabios y adivinos de la corte, quienes no podían ofrecer ninguna explicación satisfactoria. En este contexto, Daniel fue llamado para interpretar el sueño, una tarea que llevaba consigo un riesgo mortal si fallaba, con una fe inquebrantable en su Dios. Daniel buscó la sabiduría divina para comprender el sueño del rey. Su capacidad para revelar e interpretar el sueño no solo salvó su vida y la de los otros sabios, sino que también estableció a Daniel como un hombre de extraordinaria sabiduría y conexión divina. Este evento marcó el comienzo del ascenso de Daniel a una posición de mayor influencia en el reino. La interpretación del sueño reveló el futuro de los reinos del mundo, incluido el eventual declive del imperio babilónico. La precisión y la profundidad de la interpretación de Daniel demostraron el poder de su Dios no solo a Nabucodonosor, sino a toda la corte, reafirmando que hay un Dios en los cielos que revela misterios. Cuando el rey Nabucodonosor exigió que sus sabios no solo interpretaran su sueño, sino que también le dijeran cuál había sido, sin ninguna pista de su parte, puso a Daniel y a sus amigos en una posición extremadamente peligrosa. La incapacidad de los sabios para cumplir con esta demanda llevó al rey a ordenar la ejecución de todos los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus amigos. La fe de Daniel en Dios fue puesta a prueba de manera extraordinaria en este momento. En lugar de desesperarse o resignarse a su destino, Daniel se acercó al rey con la audacia y la fe de que Dios le revelaría el misterio del sueño. Este acto de fe no solo salvó sus vidas, sino que también proporcionó una oportunidad para que la gloria de Dios fuera revelada en Babilonia de una manera muy pública y poderosa. La intervención de Daniel detuvo la ejecución inminente de los sabios, demostrando su increíble fe y confianza en Dios. Este evento no solo reafirmó la posición de Daniel y sus amigos en la corte, sino que también mostró al rey y a sus consejeros que había un Dios en Israel capaz de hacer lo que ningún otro Dios o hombre podía hacer. La capacidad de Daniel para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor marcó un momento decisivo en su vida y en la corte babilónica. Después de que el rey ordenara la muerte de todos los sabios por su incapacidad para revelar e interpretar su sueño, Daniel, con una serenidad que nacía de su inquebrantable fe, solicitó tiempo para buscar la respuesta a través de la oración. Junto con sus amigos, Daniel imploró la misericordia de Dios, buscando la revelación del misterio que el rey demandaba. La respuesta de Dios a esta ferviente oración llegó en la quietud de la noche. Daniel recibió no solo la visión del sueño del rey, sino también su interpretación, un acto divino que evidenciaba el poder y la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra y los asuntos humanos. Al revelar el sueño del rey, Daniel no solo salvó su vida y la de los otros sabios, sino que también demostró al rey y a toda la corte que hay un Dios en el cielo que revela secretos y determina el curso de la historia. La gratitud y el asombro de Daniel ante la revelación divina quedaron plasmados en su oración de alabanza, reconociendo la sabiduría y el poder de Dios, quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y establece reyes. Esta intercesión divina reafirmó la fe de Daniel y estableció aún más su estatus en el reino, mostrando que su sabiduría y conocimiento provenían de una fuente divina mucho más alta que cualquier sabiduría humana o poderes adivinatorios en Babilonia.
Al presentarse ante Nabucodonosor, Daniel hizo un claro distingo entre la sabiduría humana y la revelación divina, atribuyendo a Dios la capacidad de revelar los misterios más profundos. La interpretación del sueño del rey no solo salvó la vida de Daniel y de los otros sabios, sino que también ofreció al rey una perspectiva divina sobre su reino y el futuro de los imperios mundiales. Daniel reveló que el sueño del rey simbolizaba la sucesión de reinos que se levantarían después de Babilonia, cada uno representado por una parte de la impresionante estatua que el rey había visto en su sueño. Esta revelación divina, que destacaba la transitoriedad del poder humano y la soberanía última de Dios, impactó profundamente a Nabucodonosor, llevándolo a reconocer que el Dios de Daniel era verdaderamente el Dios de dioses y el Señor de los reyes. Este evento transformó la relación entre Daniel y el rey, elevando a Daniel a una posición de mayor influencia y autoridad dentro del reino. Además, el reconocimiento público de Nabucodonosor del poder de Dios sobre los reinos de la tierra sirvió como un testimonio poderoso ante toda la corte y el pueblo de Babilonia. La interpretación del sueño no solo afirmó el control soberano de Dios sobre la historia humana, sino que también preparó el escenario para los futuros desafíos y triunfos que Daniel enfrentaría en su servicio al reino. Después de la revelación del sueño y su interpretación, el rey Nabucodonosor, en un acto de orgullo y desafío, erigió una gigantesca estatua de oro y decretó que todos en el reino debían adorarla. Este decreto puso a prueba la fe de Daniel y sus amigos de una manera aún más directa y peligrosa. La negativa a adorar la estatua era considerada una rebelión contra la autoridad del rey y se castigaba con la muerte en una fornalea ardiente. Ananías, Misael y Azarías, conocidos también por sus nombres babilónicos, Sadrach, Mesac y Abednego, enfrentaron este desafío con una resolución inquebrantable. A pesar del decreto real, estos tres jóvenes eligieron no postrarse ante la estatua dorada, demostrando una fe y una convicción que trascendían el miedo a la muerte. Su negativa fue un acto de profunda devoción y lealtad a Dios, marcando un momento de testimonio poderoso ante todo el reino de Babilonia. La respuesta del rey Nabucodonosor fue de ira y furia, ordenando que la fornalja fuera calentada 7 veces más de lo habitual para castigar a estos tres hombres por su desobediencia. La ejecución de este castigo no solo era un intento de reafirmar su autoridad, sino también de desafiar el poder del Dios de Ananías, Misael y Azarías. Lo que siguió fue un momento de milagro y manifestación divina que dejaría una marca indeleble en la historia de Babilonia. A pesar de ser arrojados a la fornalha ardiente, Ananías, Misael y Azarías fueron protegidos por el poder de Dios, quien envió un ángel para salvarlos del fuego. Nabucodonosor, al presenciar este milagro, quedó asombrado al ver a 4 hombres caminando ilesos dentro de la fornalha, con la presencia divina claramente visible junto a ellos. Este evento no solo salvó las vidas de los 3 jóvenes, sino que también llevó al rey a reconocer y proclamar el poder supremo del Dios de Israel, quien tenía la capacidad de salvar de manera sobrenatural a sus fieles. El orgullo y la arrogancia del rey Nabucodonosor eventualmente condujeron a su humillación divina. A pesar de los testimonios del poder de Dios que había presenciado, Nabucodonosor continuó enaltecido en su poder y gloria. Dios, en su soberanía, decidió mostrar al rey que el verdadero dominio y autoridad pertenecen a Dios. A través de otro sueño revelado e interpretado por Daniel, Nabucodonosor fue advertido de su inminente humillación.
Daniel interpretó el sueño del rey, el cual simbolizaba que Nabucodonosor sería apartado de los hombres y viviría entre las bestias del campo hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Incluso ante esta advertencia, el orgullo del rey no cedió y la profecía se cumplió. Nabucodonosor fue humillado, viviendo como una bestia hasta que finalmente su razón le fue restaurada y reconoció la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Este periodo de locura y posterior restauración fue un poderoso recordatorio no solo para Nabucodonosor, sino para todos, de que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. La humillación del rey sirvió como una lección divina sobre la transitoriedad del poder humano y la eterna autoridad de Dios. Cuando Daniel y sus amigos se encontraron en la corte de Nabucodonosor, se enfrentaron a un dilema significativo: la comida de la mesa real. Esta comida, aunque considerada un manjar en Babilonia, no cumplía con las leyes dietéticas judías. La decisión de rechazar estos alimentos no fue solo un acto de fe, sino también un firme compromiso con su identidad y creencias. A pesar de los riesgos, eligieron adherirse a una dieta que consistía únicamente en vegetales y agua, un acto que desafiaba las normas y expectativas de la corte babilónica. Este rechazo a la comida del rey representó mucho más que una simple preferencia dietética. Fue una declaración de independencia espiritual y un rechazo a ser asimilados por completo en la cultura pagana que los rodeaba. Para Daniel y sus amigos, mantenerse fieles a las leyes de su Dios era más importante que cualquier beneficio que pudieran obtener al someterse a las presiones de su entorno. La elección de esta dieta también fue un test de fe, poniendo en manos de Dios su bienestar físico. Al hacerlo, demostraron que su confianza no residía en la comida proporcionada por el rey, sino en la provisión y protección de Dios. Esta decisión no solo estableció un precedente para su conducta durante su estancia en Babilonia, sino que también marcó el comienzo de un viaje de fe que estaría lleno de desafíos y milagros. Ante la negativa de Daniel y sus amigos a consumir los alimentos de la mesa real, se propuso un compromiso, un ensayo de 10 días, durante los cuales solo consumirían vegetales y agua. Este periodo de prueba era tanto un desafío a la fe de estos jóvenes como una oportunidad para demostrar que su manera de vivir, dictada por su devoción a Dios, no los debilitaría. Sorprendentemente, al final de los 10 días, Daniel y sus amigos no solo se encontraban en mejor estado físico que sus compañeros que habían comido los manjares del rey, sino que también mostraron una claridad y sabiduría superiores. Este resultado fue una clara vindicación de su fe y un testimonio del cuidado providencial de Dios por aquellos que le son fieles. Este milagro no solo aseguró que Daniel y sus amigos pudieran continuar siguiendo su dieta especial sin interferencias, sino que también elevó su estatus ante los ojos de los oficiales babilónicos. Este evento temprano en su cautiverio sentó las bases para su influencia y posición en la corte, demostrando que la fidelidad a Dios conlleva bendiciones y protección divina. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente inquieto. Este no era un sueño común. Estaba cargado de simbolismo y presagios que ni el rey ni sus sabios podían interpretar. La incapacidad de los adivinos y magos de Babilonia para revelar y explicar el sueño solo aumentó la ansiedad y frustración del rey, dejando en evidencia la limitación de la sabiduría humana frente a los misterios divinos. Daniel, conocido ya en la corte por su integridad y sabiduría excepcionales, fue finalmente llamado ante el rey. Con una humildad que reconocía su dependencia de Dios para interpretar los sueños, Daniel se preparó para escuchar al rey y buscar la revelación divina. Este momento era crítico,
no solo para Daniel y su posición en la corte, sino también para el futuro de Babilonia y la revelación del plan divino a través de sus imperios. La interpretación de este sueño no solo requería coraje, dada la potencial ira del rey ante noticias desfavorables, sino también una profunda fe en la soberanía y revelación de Dios. Daniel, en su aproximación al rey, demostró ambos, estableciéndose no solo como un hombre de Dios, sino como un puente entre el cielo y la tierra, capaz de descifrar los mensajes divinos ocultos en los sueños humanos. Ante la incapacidad de sus consejeros para interpretar su sueño, el rey Nabucodonosor, en un arrebato de ira y desesperación, decretó la muerte de todos los sabios de Babilonia. Esta drástica medida puso en peligro la vida de Daniel y sus amigos, quienes, a pesar de no haber estado presentes inicialmente ante el rey, se encontraban entre los sabios que serían ejecutados. Daniel, al enterarse del decreto real, actuó con prudencia y sabiduría. Se acercó al capitán de la guardia del rey, Arioc, para entender la razón detrás de la drástica decisión y solicitó una audiencia con Nabucodonosor, prometiendo interpretar el sueño. Este acto de valentía y fe no solo salvó temporalmente la vida de Daniel y sus amigos, sino que también abrió una puerta para la manifestación del poder y la soberanía de Dios ante el rey y todo el reino de Babilonia. Ante el desafío de interpretar el sueño del rey, Daniel y sus amigos buscaron la intercesión divina. Se reunieron para orar y pedir a Dios la misericordia de revelar el misterio del sueño de Nabucodonosor, demostrando su completa dependencia de la sabiduría y revelación divinas. Esta oración no solo reflejó su fe inquebrantable, sino que también marcó un momento crucial en el cual la intervención divina se hizo evidente en Babilonia. Dios respondió a sus oraciones, revelando a Daniel no solo el contenido del sueño, sino también su interpretación. Este acto de revelación divina no solo salvó las vidas de Daniel y los otros sabios, sino que también estableció un precedente sobre el poder de Dios para revelar los secretos más profundos y guiar el curso de la historia humana. En medio de la noche, en un momento de intensa oración y súplica, Daniel recibió la revelación del misterio del sueño del rey Nabucodonosor. Este no fue un simple acto de interpretación de sueños, sino una manifestación divina que confirmaba la presencia y el poder de Dios en las circunstancias más desesperadas. Daniel, al recibir esta revelación, no solo encontró la clave para salvar su vida y la de sus compañeros, sino que también se le confió un mensaje profético de enorme importancia para el futuro del reino de Babilonia y los reinos venideros. Antes de presentarse ante el rey, Daniel hizo una pausa para agradecer y alabar a Dios por su misericordia y sabiduría. Este gesto de devoción subraya la humildad de Daniel y su reconocimiento constante de que cualquier sabiduría y habilidad que poseyera provenía directamente de Dios. Este momento de gratitud refleja la profunda relación de fe y confianza entre Daniel y el Dios a quien servía, demostrando que incluso en la corte de un rey pagano, la fidelidad a Dios era su guía. La revelación del sueño a Daniel no solo fue un triunfo personal o una victoria sobre los magos y sabios de Babilonia, sino que también fue un testimonio poderoso del único Dios verdadero ante un reino que adoraba a muchos dioses. Al revelarle este misterio, Dios no solo preservó la vida de Daniel, sino que también estableció un precedente para el reconocimiento de su poder y soberanía en un imperio que se jactaba de su poderío y riqueza. Cuando Daniel se presentó ante Nabucodonosor, lo hizo con una mezcla de humildad y confianza, atribuyendo toda sabiduría y poder a Dios y no a sí mismo. Al revelar el contenido y la interpretación del sueño,
Daniel comunicó una profecía divina que delineaba el ascenso y la caída de imperios, incluido el babilónico. Este mensaje no solo satisfizo la curiosidad y la ansiedad del rey, sino que también sirvió como una advertencia divina sobre la transitoriedad del poder humano frente a la soberanía eterna de Dios. La interpretación del sueño tuvo un impacto profundo en Nabucodonosor, quien pasó de la ira y la frustración a la asombrosa realización de que estaba en presencia de un verdadero profeta de Dios. La reacción del rey fue una de humildad y reconocimiento, una rara muestra de veneración hacia el Dios de Daniel, lo que significó un cambio significativo en la actitud del monarca y un aumento en el estatus y la influencia de Daniel dentro del reino. Este evento marcó un punto de inflexión en la corte babilónica, donde Daniel no solo fue salvado de una muerte segura, sino que también fue exaltado a una posición de alto rango, recibiendo regalos y honores del rey. Más importante aún, la interpretación del sueño estableció la reputación de Daniel como un hombre de Dios, cuya sabiduría y conocimiento trascendían lo meramente humano y reflejaban una conexión divina que sería crucial en los desarrollos futuros del reino. El impacto de la interpretación del sueño de Daniel fue de corta duración en la mente del rey Nabucodonosor, quien, impulsado por el orgullo y la arrogancia, erigió una enorme estatua de oro y decretó que todos en el reino debían adorarla. Este acto de desafío no solo contradecía la revelación divina dada a través del sueño, sino que también ponía a prueba la fe de todos los sujetos del reino, especialmente la de Daniel y sus amigos que se mantenían firmes en su devoción a Dios. La decisión de Nabucodonosor de exigir adoración hacia la estatua de oro representó un desafío directo a la lealtad y la fe de Daniel y sus amigos. En un entorno donde la conformidad era exigida bajo amenaza de muerte, la negativa a someterse al decreto del rey no era solo un acto de desobediencia civil, sino también una poderosa afirmación de su fidelidad a un poder superior. Esta situación puso de manifiesto la tensión entre las leyes de Dios y las demandas de los gobernantes terrenales, destacando la valentía y la integridad de aquellos dispuestos a enfrentar la persecución por sus creencias. Cuando se emitió el decreto, el rey esperaba una obediencia incondicional, pero la respuesta de Daniel y sus amigos a este edicto real se convirtió en un testimonio de su inquebrantable fe en Dios. Elegir la lealtad a Dios por encima de la lealtad al rey fue un acto que no solo desafiaba la autoridad de Nabucodonosor, sino que también desafiaba la norma cultural y religiosa de la época. Este acto de desafío no pasó desapercibido y preparó el escenario para uno de los momentos más dramáticos y milagrosos en la vida de estos jóvenes fieles. La postura de Daniel y sus amigos ante el decreto del rey sirvió como un poderoso recordatorio de que la fe genuina a menudo requiere valentía y sacrificio. Este episodio demostró que, incluso ante la presión extrema y la amenaza de muerte, la fidelidad a los principios divinos no debe comprometerse. Al mantenerse firmes en su fe, Daniel y sus amigos no solo desafiaron el poder terrenal de Nabucodonosor, sino que también subrayaron la supremacía de la adoración a Dios sobre cualquier forma de idolatría impuesta por los hombres. Este enfrentamiento entre la fe y el poder terrenal anticipó la increíble intervención divina que seguiría, reafirmando el poder de Dios para proteger y vindicar a aquellos que se mantienen leales a Él. La decisión de Nabucodonosor de castigar a aquellos que no se postraran ante su estatua de oro llevó a Sadrac, Mesac y Abed-Nego, amigos cercanos de Daniel, a enfrentar una de las pruebas más difíciles de su fe. La negativa de estos jóvenes a adorar la estatua, a pesar de las graves consecuencias, destacó su inquebrantable lealtad y confianza en Dios.
Esta situación no solo puso a prueba su fe, sino que también se convirtió en un ejemplo poderoso de cómo la verdadera devoción a Dios trasciende el miedo a la muerte. Ante la amenaza del fuego, Sadrach, Mesach y Abednego manifestaron su creencia en la capacidad de Dios para salvarlos, pero también declararon que, incluso si Él no lo hiciera, no servirían ni adorarían a ningún otro Dios. Esta declaración no solo desafió la autoridad del rey, sino que también demostró una comprensión profunda de la soberanía y el poder de Dios. Su fe no estaba condicionada por el resultado de sus circunstancias, sino fundamentada en la fidelidad a Dios por encima de todo. La firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego ante la prueba de fuego se convirtió en un testimonio de su fe inquebrantable y de la presencia protectora de Dios. En un acto de desafío a la autoridad real y confianza absoluta en Dios, estos jóvenes estaban dispuestos a enfrentar la muerte antes que comprometer sus principios. Esta historia no solo resalta la importancia de mantenerse fiel a las propias creencias, sino que también prepara el escenario para uno de los milagros más espectaculares del Antiguo Testamento. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrollados a la fornalja ardiente preparada para consumirlos instantáneamente, se produjo un milagro divino que dejó atónitos a todos los testigos. En lugar de ser consumidos por las llamas, los jóvenes caminaban ilesos en medio del fuego, acompañados por una cuarta figura que Nabucodonosor describió como semejante a un hijo de los dioses. Este evento milagroso demostró no solo la protección de Dios sobre sus fieles seguidores, sino también su poder supremo sobre las fuerzas de la naturaleza y las decisiones de los reyes. La intervención divina en la fornalha ardiente transformó la percepción del rey Nabucodonosor y de todos los que presenciaron el milagro. La fe y la fidelidad de Sadrach, Mesach y Abednego no solo les salvó la vida, sino que también sirvió como un poderoso testimonio de la soberanía de Dios. Este milagro reforzó la idea de que ningún poder terrenal puede prevalecer sobre la voluntad divina y que aquellos que se mantienen firmes en su fe serán protegidos y vindicados por Dios. La liberación milagrosa de los 3 jóvenes de la fornalha ardiente llevó a Nabucodonosor a proclamar la grandeza del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ordenando que nadie hablase contra él bajo pena de muerte. Este cambio en el corazón del rey reflejó el impacto profundo que el testimonio de fe de estos jóvenes tuvo no solo en su propio destino, sino en el reconocimiento del poder y autoridad de Dios en el imperio babilónico. La fidelidad en la prueba de fuego se convirtió en un símbolo eterno de la preservación divina y la supremacía de la fe verdadera sobre cualquier desafío terrenal. Tras el milagro en la fornalha ardiente, Nabucodonosor experimentó un segundo sueño que una vez más lo perturbó profundamente. Este sueño involucraba un gran árbol que alcanzaba el cielo, visible en toda la tierra, cuya majestuosidad y frondosidad proporcionaban sombra y sustento a todas las criaturas vivientes. Sin embargo, en el sueño, una voz celestial ordenaba que el árbol fuera cortado, dejando solo el tronco y las raíces en la tierra, protegidas por una banda de hierro y bronce. Este enigmático sueño dejó a Nabucodonosor inquieto y ansioso por su interpretación, lo que llevó una vez más a la búsqueda de Daniel, conocido por su capacidad para revelar misterios divinos. Daniel, al ser informado del sueño, experimentó una mezcla de temor y compasión por el rey. La interpretación que Dios le reveló a Daniel era clara. El árbol representaba al propio Nabucodonosor, cuyo reino había crecido grande y poderoso. Sin embargo, debido a su orgullo y arrogancia, sería humillado por Dios, apartado de los hombres y viviendo como una bestia, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres.
Esta revelación no era solo un augurio de lo que estaba por venir para Nabucodonosor, sino también una advertencia de que ningún poder en la tierra puede igualar o desafiar la soberanía de Dios. La respuesta de Nabucodonosor a la interpretación de Daniel demostró una mezcla de orgullo herido y temor reverente. Aunque inicialmente continuó viviendo en su arrogancia, el cumplimiento de la profecía no se hizo esperar. Nabucodonosor fue efectivamente humillado, viviendo en la locura y alejado de la sociedad humana tal como se había predicho. Este periodo de humillación duró hasta que el rey levantó sus ojos al cielo, reconociendo finalmente la soberanía de Dios sobre su vida y su reino. Este acto de humildad y reconocimiento marcó el comienzo de su restauración, tanto personal como real, demostrando que Dios es misericordioso y fiel a aquellos que se arrepienten y lo reconocen como el único y verdadero Dios. La experiencia de Nabucodonosor sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de humildad y la soberanía divina en la vida de todos los líderes y gobernantes. La humillación de Nabucodonosor, profetizada en su segundo sueño y diligentemente interpretada por Daniel, no tardó en manifestarse. Tras un período de continua arrogancia y autoengrandecimiento, el rey fue despojado de su gloria y poder, reducido a la condición de una bestia del campo. Este dramático giro en la fortuna de Nabucodonosor sirve como un recordatorio vivido de que, sin importar la altura de su poder terrenal, todos los hombres están sujetos a la voluntad y autoridad del Altísimo. Durante este tiempo de humillación, Nabucodonosor vivió alejado de la sociedad, comiendo hierba como los bueyes y expuesto a los elementos, hasta que reconoció la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Este periodo de la vida de Nabucodonosor subraya un principio fundamental que atraviesa las Escrituras. Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La transformación de un rey poderoso en una criatura desválida no fue un acto de crueldad, sino de corrección divina, diseñada para llevar a Nabucodonosor a un entendimiento verdadero de su posición ante Dios. La experiencia de humillación que sufrió el rey fue tanto una purificación personal como una lección objetiva para su corte y su reino, demostrando que el poder y la autoridad definitivos pertenecen a Dios. La historia de Nabucodonosor también es un testimonio de la paciencia y misericordia de Dios. A pesar de los fracasos y la arrogancia del rey, Dios le brindó la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Este acto de humillación no fue el final de la historia de Nabucodonosor, sino un paso crucial en su camino hacia el reconocimiento de la verdadera majestad y dominio de Dios. La lección de humildad que aprendió Nabucodonosor sigue siendo relevante para todos los que ocupan posiciones de poder y autoridad, recordándoles que su reinado está bajo la soberana voluntad de Dios. Tras reconocer la soberanía de Dios y arrepentirse de su orgullo, Nabucodonosor experimentó una restauración milagrosa tanto de su mente como de su reino. Este acto de misericordia divina no solo devolvió al rey a su anterior estado de poder y autoridad, sino que también transformó su corazón y su comprensión de Dios. La restauración de Nabucodonosor es un poderoso ejemplo de cómo el arrepentimiento genuino y el reconocimiento de Dios como el soberano supremo pueden llevar a una renovación personal y espiritual. En su restauración, Nabucodonosor emitió un decreto en el que proclamaba la grandeza de Dios, reconociendo abiertamente que sus obras son perfectas y sus caminos justos, y que Él es capaz de humillar a aquellos que caminan en orgullo.
Este cambio radical en la perspectiva y actitud del rey no solo afectó su vida personal, sino que también impactó a su reino, estableciendo un testimonio de fe en el Dios verdadero dentro de un imperio pagano. La experiencia de Nabucodonosor destaca la gracia redentora de Dios, demostrando que ningún corazón está más allá de su alcance y que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio a Dios. La historia de la caída, humillación y posterior restauración de Nabucodonosor ofrece una rica enseñanza sobre la naturaleza del poder y la autoridad. A través de este relato se enfatiza que el verdadero liderazgo y la autoridad derivan de una relación correcta con Dios. La vida transformada de Nabucodonosor se convierte en un testimonio vivo de la misericordia y el poder restaurador de Dios, recordándonos que Él es fiel a aquellos que se vuelven a Él con corazones arrepentidos y humildes. La narrativa bíblica nos lleva después a la historia de Belsasar, rey de Babilonia, quien organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles, desafiando abiertamente al Dios de Israel al utilizar los vasos sagrados tomados del templo de Jerusalén para beber vino en medio de la fiesta. Este acto de profanación no solo mostraba una falta de respeto hacia Dios, sino que también reflejaba la arrogancia y la complacencia que caracterizaban al liderazgo babilónico en aquellos tiempos. La blasfemia de Belsasar, celebrando con los vasos sagrados, fue una provocación directa que desencadenó una respuesta divina inmediata. En medio de la celebración, la aparición sobrenatural de una mano escribiendo en la pared del palacio dejó a Belsasar y a sus invitados aterrorizados. El misterioso mensaje Mene, Mene, Tekel, Ufarsin permaneció indescifrable para los sabios y adivinos del reino, lo que llevó finalmente a la llamada de Daniel para interpretar la escritura. Daniel, manteniendo su integridad y fidelidad a Dios, no solo interpretó el mensaje como una sentencia divina contra el reinado de Belsasar por su profanación y orgullo, sino que también anunció la inminente caída de Babilonia a manos de los medos y persas. La escritura en la pared y su interpretación por Daniel marcaron el fin del reino babilónico de manera dramática. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Darío el Medo tomó el control de Babilonia, cumpliendo la profecía revelada en el mensaje divino. Este evento no solo demostró el poder soberano de Dios sobre los reinos de la tierra, sino que también reafirmó la posición de Daniel como un profeta fiel y veraz. La historia de Belsasar sirve como una advertencia contra la arrogancia y el desafío hacia Dios, recordándonos que aquellos que se exaltan serán humillados y que la verdadera autoridad y poder pertenecen a Dios. El fin del reino babilónico, marcado por la noche del banquete de Belsasar y la subsiguiente caída de la ciudad ante Darío el Medo, representó no solo el cumplimiento de la profecía divina, sino también un cambio dramático en el poder geopolítico de la región. Este evento fue un testimonio de cómo la soberanía de Dios se extiende sobre los imperios y los reyes, determinando el ascenso y la caída de las naciones según su voluntad. La captura de Babilonia, una ciudad considerada inexpugnable, sin una batalla convencional, subrayó el mensaje de que ningún poder terrenal puede resistirse a la voluntad divina cuando su tiempo ha llegado. La transición del poder babilónico a los medos y persas también simbolizó una oportunidad para que los principios divinos fueran reconocidos por una nueva administración. A pesar de los desafíos y las incertidumbres que este cambio implicó para los judíos en el exilio, incluido Daniel, también abrió la puerta a nuevas posibilidades de influencia y promoción de su fe en el Dios de Israel. La caída de Babilonia no fue solo el final de un imperio, sino el comienzo de una nueva fase en el plan divino para su pueblo elegido, demostrando que incluso en la destrucción, Dios puede orquestar su propósito redentor.
Este cambio de guardia reafirmó la lección de que la verdadera grandeza y la seguridad no se encuentran en las fortalezas humanas ni en la acumulación de riquezas y poder, sino en la obediencia y la fe en Dios. La historia del fin del reino babilónico sirve como un recordatorio eterno de que los planes y los propósitos de Dios prevalecerán, ofreciendo esperanza y consuelo a aquellos que enfrentan tiempos de cambio e incertidumbre. La soberanía de Dios sobre los asuntos humanos es un tema recurrente que atraviesa la narrativa bíblica, enseñándonos a confiar en su guía y providencia en todas las circunstancias. La historia de Daniel en el foso de los leones es uno de los relatos más emblemáticos de la fidelidad y la protección divina. Bajo el reinado de Darío el Medo, Daniel se había distinguido una vez más por su integridad y habilidad, ganándose el favor del rey y un alto irmando la idea de que su poder no conoce límites. Además, este episodio refuerza la importancia de la oración y la confianza en Dios, incluso cuando las leyes de los hombres parecen ir en contra de los principios divinos. La protección de Daniel en el foso de los leones no solo fue un milagro que aseguró su supervivencia física, sino que también sirvió como un signo de la presencia constante y el cuidado de Dios por aquellos que le son fieles. La reacción de Darío ante el milagroso salvamento de Daniel revela un aspecto crucial de la historia: el poder de un testimonio de fe para influir en el corazón de quienes están en posición de autoridad. El rey Darío, profundamente conmovido por la fe y la integridad de Daniel y testigo de la intervención divina en su rescate, reconoció públicamente el poder y la soberanía del Dios de Daniel. Este cambio en Darío demuestra cómo las acciones fieles y valientes de un individuo pueden tener un impacto significativo en aquellos a su alrededor, llevando a un reconocimiento más amplio de la verdad y el poder de Dios. La intervención divina en el foso de los leones no solo salvó a Daniel de una muerte segura, sino que también marcó un momento definitorio en la percepción del poder de Dios, tanto para Darío como para el reino entero. Este evento sobrenatural dejó en claro que la protección de Dios hacia sus siervos es inquebrantable y que su capacidad para intervenir supera cualquier circunstancia, por más desesperada que parezca. La fe de Daniel y la respuesta divina a su situación pusieron de relieve la relación personal y poderosa que Dios desea tener con sus seguidores. La emisión del decreto de Darío, exaltando al Dios de Daniel como el Dios vivo y eterno, cuyo reino no será destruido, fue un testimonio del impacto que los actos de fe pueden tener en la esfera pública. Este decreto no solo protegió a Daniel de futuras represalias, sino que también estableció un precedente para el respeto y la reverencia hacia el Dios de Israel dentro de un imperio predominantemente pagano. La historia de Daniel en el foso de los leones se convierte así en una poderosa narrativa sobre cómo la fidelidad a Dios puede influir en las naciones y llevar a un reconocimiento más amplio de su soberanía y amor. La historia de Daniel en el foso de los leones ofrece una profunda lección sobre el coraje, la fe y la confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos las pruebas más temibles. Nos recuerda que nuestra seguridad última no descansa en las circunstancias externas o en la aprobación humana, sino en nuestra relación con Dios, quien es capaz de entregarnos de todo mal. La intervención divina en la vida de Daniel es un testimonio eterno de que, para aquellos que se mantienen fieles a Dios, no hay foso demasiado profundo, ni leones demasiado feroces que no puedan ser superados por el poder de su presencia protectora. Sin embargo, esta posición privilegiada despertó la envidia de otros funcionarios, quienes tramaron un plan para deshacerse de Daniel, manipulando al rey
para que emitiera un decreto que prohibía cualquier petición a otro dios o humano aparte del rey durante 30 días. Conocedor de la ley pero inquebrantable en su fe, Daniel continuó orando a su Dios, lo que llevó a su arresto y sentencia al foso de los leones. La noche que Daniel pasó en el foso de los leones fue una prueba definitiva de su fe y la fidelidad de Dios. A pesar de la aparente desesperanza de su situación, Daniel fue protegido milagrosamente. Ningún león le hizo daño, ya que un ángel del Señor cerró la boca de las fieras. Esta intervención divina no solo salvó la vida de Daniel, sino que también sirvió como una poderosa manifestación del poder de Dios ante los ojos de Darío y todo el reino. La fe de Daniel y la intervención milagrosa en su favor llevaron al rey a emitir un nuevo decreto, proclamando que en todo el dominio de su reino la gente debía temer y reverenciar al Dios de Daniel. El incidente del foso de los leones destaca varios temas centrales en la narrativa bíblica: la soberanía de Dios, la fidelidad en la adversidad y el triunfo del bien sobre el mal a través de la fe. La experiencia de Daniel demuestra que Dios es capaz de salvar y proteger a sus fieles de cualquier peligro. Tras presenciar la milagrosa salvación de Daniel del foso de los leones, el rey Darío fue movido no solo a aliviar a Daniel, sino a reconocer públicamente el poder del Dios de Daniel mediante un decreto real. Este decreto, enviado a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en todo su reino, proclamaba que el Dios de Daniel era el Dios viviente, eterno, cuyo reino no sería jamás destruido. Este acto de Darío representó un reconocimiento sin precedentes del Dios de Israel, extendiendo su fama y autoridad mucho más allá de los confines de Judá, y mostrando el impacto que un solo individuo fiel puede tener en la difusión del conocimiento de Dios. El decreto de Darío no solo sirvió como una forma de protección para Daniel contra futuras conspiraciones y ataques, sino que también funcionó como una declaración oficial del cambio en la política religiosa dentro del imperio. Al ordenar que se temiera y reverenciara al Dios de Daniel, Darío estaba instituyendo un nivel de tolerancia y respeto por la fe judía que contrastaba fuertemente con la actitud de sus predecesores. Este cambio marca un momento significativo en la historia bíblica, donde el poder y la providencia de Dios son reconocidos y exaltados por un rey no judío. La emisión de este decreto también refleja el carácter único de la fe judía en el contexto de las religiones antiguas. A diferencia de las deidades locales, que eran adoradas exclusivamente por sus propios pueblos, el Dios de Israel comenzó a ser reconocido como el único Dios verdadero, soberano sobre todas las naciones y capaz de realizar actos milagrosos en defensa de sus fieles. El decreto de Darío no solo honró a Dios, sino que también preparó el camino para la futura diseminación del monoteísmo, subrayando el tema bíblico de que Dios tiene el propósito de revelarse a todas las naciones a través de Israel. Daniel no solo es conocido por su inquebrantable fe y su providencial rescate del foso de los leones, sino también por las visiones proféticas que recibió, las cuales ofrecieron una visión detallada del futuro de los imperios del mundo y el plan divino de salvación. Estas visiones, registradas en la segunda parte del libro de Daniel, abarcan desde la inmediata sucesión del imperio babilónico hasta el fin de los tiempos, revelando la continua soberanía de Dios sobre la historia humana y su culminación en la instauración del reino eterno de Dios. La primera de estas visiones, la estatua compuesta por varios metales, ya había sido interpretada para Nabucodonosor, pero las subsiguientes visiones proporcionadas directamente a Daniel amplían y profundizan ese panorama profético.
En estas visiones, Daniel vio bestias feroces, cuernos que hablaban blasfemias y guerras entre reinos celestiales y terrenales, cada elemento cargado de significado simbólico respecto al futuro desarrollo de los reinos terrenales y su impacto en el pueblo de Dios. Estas revelaciones proféticas no solo brindaron consuelo y esperanza a los judíos en el exilio, asegurándoles que, a pesar de la opresión y la adversidad, Dios finalmente establecería su reino de justicia y paz, sino que también ofrecieron una perspectiva escatológica que ha intrigado a teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. La importancia de las visiones de Daniel trasciende su contexto histórico, sirviendo como un recordatorio de que, aunque los imperios humanos pueden surgir y caer, el reino de Dios es eterno y prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones proféticas reafirman la fidelidad de Dios a sus promesas, alentando a los creyentes a mantener la esperanza y la fe en medio de las pruebas y destacando la victoria final del bien sobre el mal. A través de las visiones dadas a Daniel, se nos ofrece una perspectiva única sobre el plan divino, uno que abarca la historia humana entera y señala hacia una resolución donde la justicia divina prevalece. Estas profecías no solo reforzaron la fe de los contemporáneos de Daniel, sino que también han servido como fuente de esperanza y guía para generaciones futuras, demostrando que a pesar de la turbulencia temporal, Dios mantiene el control definitivo sobre el destino del mundo. Las visiones de Daniel también desvelaron conflictos espirituales y terrenales que tendrían lugar a lo largo de varias épocas, mostrando una lucha continua entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Estas revelaciones proféticas no solo proporcionan una mirada al desarrollo de futuros imperios y eventos históricos, sino que también subrayan la existencia de una guerra espiritual detrás de los acontecimientos mundiales. La visión de las bestias que surgen del mar y el cuerno pequeño que habla grandes cosas son ejemplos de cómo el mal intenta subvertir y desafiar el propósito divino a lo largo del tiempo. Estos conflictos revelados en las visiones de Daniel sirven como recordatorios de que, aunque el mal pueda parecer prevalecer en momentos específicos de la historia, la soberanía de Dios nunca está en duda. La narrativa profética asegura a los creyentes que, independientemente de la intensidad de la batalla entre el bien y el mal, la victoria final pertenece a Dios y a su reino eterno. Esta perspectiva escatológica invita a los fieles a mantenerse firmes en su fe, comprometidos con la justicia y perseverantes en la oración, sabiendo que su lucha no es solo contra enemigos de carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. El entendimiento de Daniel acerca de los conflictos revelados en sus visiones también lo impulsó a la acción y la intercesión. Consciente del impacto de estos eventos futuros en su pueblo y en el mundo en general, Daniel se dedicó a la oración y al ayuno, buscando la misericordia y la intervención divina. Este compromiso con la intercesión subraya el papel activo que los creyentes tienen en la historia de la salvación, no como meros espectadores, sino como participantes que, a través de la oración y la fidelidad, cooperan con el propósito redentor de Dios. La inclusión de estos conflictos en las visiones proféticas proporciona una dimensión adicional al mensaje de Daniel, una que enfatiza la importancia de la vigilancia espiritual y la esperanza en la promesa de la restauración final y la paz eterna. Las visiones de Daniel nos revelan no solo conflictos entre imperios y naciones, sino también la existencia de una guerra espiritual que se desarrolla en el reino invisible. Estos conflictos trascendentales, donde ángeles y seres espirituales luchan por el dominio y la influencia sobre las esferas humanas y divinas,
subrayan una verdad profunda sobre el mundo en que vivimos. Detrás de los acontecimientos terrenales y las luchas de poder hay fuerzas espirituales en juego. Daniel fue testigo de cómo estas batallas espirituales influían en los eventos de su tiempo, incluyendo el retraso de respuestas a sus oraciones debido a la oposición de príncipes espirituales. Esta dimensión espiritual de la historia humana nos recuerda que nuestras luchas diarias son parte de un conflicto más amplio entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y las fuerzas de la oscuridad. La implicación de ángeles como Gabriel y Miguel en las visiones de Daniel no solo resalta la realidad de esta guerra espiritual, sino también la proximidad y el cuidado de Dios por sus siervos. A través de la intercesión angelical se nos asegura que, aunque el conflicto puede ser intenso y a veces invisible, no estamos solos. Las fuerzas del cielo están activamente comprometidas en la batalla a favor del pueblo de Dios. Reconocer la guerra espiritual detrás de los reinos terrenales nos impulsa a depender más profundamente de Dios, buscando su guía y protección en la oración. Nos motiva a estar firmes en nuestra fe, conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto en un contexto más amplio que trasciende lo inmediato y lo material. Este entendimiento fortalece nuestra resolución de vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, sabiendo que al final la victoria definitiva pertenece a Él. Este panorama nos desafía a no perder la esperanza ni desanimarnos por las aparentes victorias del mal, sino a confiar en que Dios está en control y su propósito redentor prevalecerá. En medio de las revelaciones sobre conflictos y guerras, el libro de Daniel también transmite un poderoso mensaje de esperanza y redención. A través de las visiones de Daniel se nos muestra que, a pesar de la turbulencia y la opresión que el pueblo de Dios pueda enfrentar, hay un plan divino en marcha que culminará en la redención y la restauración. Este mensaje no solo ofrecía consuelo a los judíos exiliados en Babilonia, sino que también se extiende a todos los creyentes a lo largo de las edades, recordándonos que la historia se mueve hacia un desenlace redentor predeterminado por Dios. La profecía de las 70 semanas, en particular, destaca este tema de la redención, prometiendo un tiempo en el que el pecado sería terminado, la iniquidad expiada y la justicia eterna establecida. Esta promesa de restauración y la venida del Mesías ofrecen una visión del amor y la fidelidad de Dios, asegurando a su pueblo que, a pesar de los períodos de juicio y dificultad, el final de la historia será uno de victoria y restauración. El mensaje de esperanza y redención en Daniel nos anima a mirar más allá de nuestras circunstancias presentes y a confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Nos recuerda que, aunque podemos experimentar sufrimiento y persecución en este mundo, nuestro destino final es uno de gloria con Dios. Este mensaje alienta a los creyentes a permanecer fieles, a vivir en rectitud y a esperar con anticipación el cumplimiento del plan redentor de Dios, que se revelará completamente en la consumación de los tiempos. La profecía de las 70 semanas, entregada a Daniel por el ángel Gabriel, es una de las revelaciones más significativas y complejas dentro del libro de Daniel. Esta profecía destaca un marco temporal divinamente designado para la redención de Israel y la llegada del Mesías. Dividida en 3 partes, 7 semanas, 62 semanas y una semana final, esta profecía esboza eventos cruciales en la historia de la salvación, incluida la reconstrucción de Jerusalén, la venida del ungido y la consumación de propósitos divinos en la historia humana. La interpretación de esta profecía ha sido objeto de mucho debate a lo largo de los siglos, pero su mensaje central de esperanza y redención es indiscutible.
A través de ella, se nos recuerda que Dios actúa en la historia de acuerdo con su plan y cronología, asegurando la realización de sus promesas. La profecía de las 70 semanas ofrece una perspectiva de la fidelidad y precisión con que Dios cumple sus palabras, animando a los creyentes a confiar en su soberanía y en su capacidad para cumplir sus propósitos redentores, incluso cuando estos se despliegan a lo largo de largos periodos de tiempo. Este segmento del libro de Daniel no solo proporciona una base para la esperanza mesiánica entre el pueblo judío, sino que también ofrece a los cristianos una confirmación de la venida de Jesús como el Mesías prometido, quien inaugura la era de redención. La profecía de las 70 semanas, por lo tanto, sirve como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelando el plan coherente de Dios para la salvación de la humanidad. A través de ella, Daniel contribuye a una comprensión más profunda del misterio de la redención, invitando a todos los creyentes a mirar hacia el cumplimiento último de todas las cosas en Cristo. La vida y legado de Daniel ofrecen una fuente de inspiración y enseñanza profunda que trasciende las épocas y culturas. A través de su extraordinaria existencia, Daniel demuestra la importancia de la fe, la integridad y la fidelidad inquebrantable a Dios, incluso frente a las pruebas más desafiantes. Su capacidad para mantenerse firme en sus creencias, a pesar de estar rodeado de influencias contrarias y en ocasiones hostiles, resalta la fuerza que proviene de una profunda convicción espiritual y una relación personal con Dios. El legado de Daniel también se manifiesta en su papel como receptor de algunas de las visiones proféticas más significativas de la Biblia, que no solo tuvieron implicaciones para su tiempo, sino que también ofrecen perspectivas sobre el futuro y el plan divino de salvación. Estas revelaciones, cargadas de simbolismo y mensajes escatológicos, han capturado la imaginación y alimentado la reflexión teológica durante milenios, subrayando la soberanía de Dios sobre la historia humana y su promesa de redención final. La vida de Daniel es un testimonio del poder de una vida vivida en compromiso con Dios. A través de las pruebas, las tentaciones y los desafíos del exilio, su historia nos enseña que la verdadera influencia y autoridad derivan de nuestra fidelidad a principios divinos. Daniel nos recuerda que incluso en la adversidad podemos ser instrumentos de la gracia de Dios, llevando luz a la oscuridad y esperanza a aquellos que nos rodean. Su legado perdura como un faro de esperanza, integridad y la promesa de la soberanía eterna y amorosa de Dios.